Bueno, vamos a comenzar a hacer el podcast del tema 10, esta vez con algo de imagen. Bueno, lo primero sería recordar la definición de población y la definición de comunidad. Cuando estamos hablando de la misma especie que vive en el mismo sitio, entonces estamos hablando de población. Hablamos de comunidad cuando tenemos muchas especies que están viviendo en el mismo sitio, es decir, la comunidad sería la suma de varias poblaciones. Si hablamos de ecosistema, en el ecosistema lo que tenemos son comunidades. Y dentro del ecosistema podemos dividir la parte que está viva, que llamamos biocenosis, y la parte que no está viva, que es el biotopo. Entonces, una definición de ecosistema sería la suma de biocenosis más biotopo y las relaciones que hay entre ellos, es decir, las relaciones que hay entre los seres vivos y el sitio donde vive. ¿Cuáles son los componentes del ecosistema? Están los factores que están vivos, que son los factores bióticos, que serían los animales, las plantas, etc. Y los factores abióticos, que son los inertes, ¿no? Como el suelo, el aire, la humedad, la sal. Dentro de los factores abióticos podemos diferenciar si el ecosistema es terrestre o es acuático. Si es terrestre, lo más importante sería la temperatura, nos limita el sitio donde vivimos, la luz por el tema de la fotosíntesis y la humedad o el agua, entre los más importantes. En el acuático, pues ya la humedad ya no es limitante porque hay mucha agua, pero la luz sigue siendo importante porque hay algas. La presión, que eso no lo era en el terrestre, pero sí en el acuático, después la cantidad de sal. Muy bien. Dentro de los factores abióticos estudiamos algunas características del agua. El agua resulta que es muy buen disolvente, por lo tanto se puede usar como medio de transporte, sangre, savia, etc. Y otra característica es que necesita mucha energía para cambiar la temperatura. Por eso en las zonas costeras la temperatura siempre es más suave que en el interior. Y además es la única sustancia de que sólida es menos densa que el agua líquida, y eso tiene importancia en el polo norte o en las aguas que rodean al polo norte porque el hielo flota sobre el resto del agua, entonces los peces pueden vivir en invierno debajo de la capa de hielo. Bueno, todos los seres vivos tienen que adaptarse al medio en el que vive. ¿Y qué son las adaptaciones? Las adaptaciones llamamos a los cambios que ocurren, ¿no?, en un ser vivo, cuando cambia el medio ambiente. Pueden ser morfológicas, en la forma, en el camuflaje, pueden ser fisiológicas, cambios que ocurren dentro del ser vivo, como por ejemplo fabricar veneno en las serpientes, fabricar sudor, o bien podría ser en la conducta, por ejemplo, si pasar a cazar de noche en vez de día, hibernar, etc. Los seres vivos que están en un ecosistema pueden tener dos tipos de relaciones. Si están dentro de la misma especie se llaman intraespecíficas, pero si son de diferentes especies se llaman interespecíficas. Dentro de las intraespecíficas, es decir, estamos dentro de la misma especie, podemos tener familia, que está formada por el macho, la hembra, los descendientes. Puede ser monógama, si hay un solo macho o una hembra, o bien polígama, si hay un macho y varias hembras. Si no es familia, si hay varios seres vivos que no son parientes, entonces hablamos de poblaciones. Y las poblaciones pueden ser de tres tipos. Colonial, si siempre están unidos, claro, es el coral. Gregaria, solamente nos reunimos para algo, como por ejemplo para comer o para migrar. O estatal, está dividido el trabajo. El ejemplo claro son las abejas, ¿no?, con diferentes tipos de abejas que hacen diferentes tareas. Entre las relaciones de seres vivos de especies diferentes, podemos ver que o salen beneficiados o salen perjudicados o les es indiferente. Entonces tenéis ahí un cuadro en el que está resumido. Por ejemplo, un ser vivo sale beneficiado, que es el parásito, y otro perjudicado, que es el hospedador. En la depredación es lo mismo, pero la diferencia es que en este caso la presa muere y en el parasitismo el hospedador no muere o muere muy lentamente.
Comensalismo e inclinismo. Las dos veis que uno sale beneficiado y a otro no le importa. La diferencia es que en el comensalismo está implicada la comida y en el inclinismo lo que está implicado es la vivienda. Ahora tenemos simbiosis y mutualismo. En las dos salen beneficiadas, pero la diferencia es que en la simbiosis, en ese sitio no podrían vivir por separados, mientras que en el mutualismo, pues sí son independientes. Están mejor juntas, pero también podrían estar separadas en ese sitio. Y por último está la competencia, que en la competencia las dos especies salen perjudicadas. Bueno, esto simplemente era recordar los tipos de adaptaciones que hay. Y ahora vamos a ver ejemplos de adaptaciones. Por ejemplo, en las plantas están que las hojas sean pequeñas, que sean impermeables. También puede ser que la hoja se transforme en espina para perder menos agua. Y también está la hoja caduca, etc. En los animales, bueno, pues tenéis adaptación a la temperatura, sería la presencia de pelo, la presencia de grasa, la presencia de pluma, o bien de conducta, como puede ser migración, hibernación o pasar hábitos nocturnos. ¿Qué adaptaciones hay a la humedad? Pues a la humedad, para no perder agua, pues hojas convertidas en espinas, las raíces muy largas, que las plantas se abran de noche, o bien pueden almacenar agua, como puede pasar con los cactus. Y en los animales sería convertir la grasa en agua, como pasa en los camellos, o bien impermeabilizar la piel, siempre con el fin de no perder agua. Bueno, adaptaciones a la luz. En el caso de las plantas es trepar, buscando siempre la luz, crecer en dirección a la luz, o bien que las hojas sean muy grandes para absorber la mayor posible. Y en el caso de los animales, pues por ejemplo los búhos, pues sería tener los ojos muy desarrollados para poder aprovechar la poca luz que hay de noche, ¿no? Dentro del ecosistema resulta que viaja la materia y la energía, pero viajan de manera diferente. La materia viaja en forma de ciclo porque vuelve al comienzo, empiezan los productores y vuelve otra vez a los productores gracias a los descomponedores, mientras que la energía viaja en forma de flujo, empieza en forma y va pasando por todos los niveles, pero va perdiéndose en forma de calor, de tal manera que esa energía no va a volver de vuelta al sol, ni va a volver a las plantas. Por eso, en un flujo es en una sola dirección y el ciclo es que vuelve al comienzo. Según este comportamiento de materia y energía, podemos diferenciar varios niveles tróficos, o seres vivos que se alimentan de la misma manera. En la base de una pirámide trófica estarían los productores, que son los autótrofos. De ellos se alimentarían los consumidores primarios, que serían los herbívoros. Después irían los consumidores secundarios, que son que se alimentarían de los primarios, como los carnívoros. Y por último, los consumidores terciarios o superdepredadores, que se podrían alimentar de todos los niveles inferiores. Y también, aparte de la pirámide, estarían los descomponedores. En ecología existe el concepto que se llama nicho, que es diferente, por ejemplo, de hábitat. Hábitat es solamente el lugar físico donde vive una especie. Es el árbol, el abeto. Mientras que el nicho ecológico de la ardilla sería no solo dónde vive, sino qué es lo que come, cuáles son sus enemigos, por dónde se mueve, cuándo es su época de reproducción, etc. Entonces, si nos imagináramos una película, sería el papel o la función de ese ser vivo. También en los ecosistemas hemos dicho que la materia va circulando. Esa circulación se llama ciclos biogeoquímicos. Químicos van pasando entre la Tierra y los seres vivos. Los más importantes son el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, del azufre y del agua. En el libro tenéis el ciclo del carbono. Simplemente recordar que gracias a la fotosíntesis es como comienza el ciclo del carbono y como todos los seres vivos devuelven carbono mediante la respiración en forma de CO2. La pirámide biomasa. La biomasa es el peso de todo lo que está vivo. Entonces esas pirámides se pueden representar de tres maneras diferentes. La pirámide de biomasa en forma de kilogramos, que se ha pesado todos los seres vivos que hay de cada nivel.
en forma de números, que serían números de individuos que hay en cada nivel, o en forma de energía, la energía que está disponible en cada nivel. Bueno, los ecosistemas nos dan recursos naturales, es decir, sustancias que hay en la naturaleza o productos que hay en la naturaleza y que podemos... Eso es un recurso. Pueden ser renovables o no renovables, depende de lo que gastemos. Si gastamos demasiado con relación a lo que se produce, serían no renovables. Si gastamos poco en relación a lo que se produce, serían renovables. ¿Qué problema conlleva que se agoten los recursos naturales? Pues puede ser que se pierda el suelo fértil, el suelo cultivable, que se pierdan los bosques y también que se pierdan animales, razas animales. Eso sería la biodiversidad. Y es importante almacén en una farmacia, de ahí hay medicamentos para todo, ¿vale? Otro problema ligado al agotamiento de los recursos sería la contaminación del aire. Tiene consecuencias en el efecto invernadero, que ya lo conocéis de primero, la capa de ozono, igual, la lluvia ácida y problemas de salud relacionados con el aire, como puede ser asma, asfixia, etc.